Cristo, asegurarnos que estamos en Cristo. La pregunta, hermanos, para nosotros, ¿estamos en Cristo? ¿Qué es lo que evidencia que estamos en Cristo? ¿Qué puede ser evidente no solamente a los hermanos, sino también a los que nos rodean, que este es el Hijo de Dios? La humildad, la obediencia, los frutos del Espíritu. ¿Qué más, hermanos? El testimonio en general, dice nuestro hermano. Entonces miramos que hay que asegurarnos que estamos en Cristo. Y para asegurarnos que estamos en Cristo, nuestros frutos tienen que ser evidentes. No solamente aquí en la iglesia, hermanos. No solamente cuando nos congregamos el día sábado, sino también los días entre semana. Todos los que van a la escuela, hermanos, jóvenes, asegúrese que está en Cristo. Y para que usted se asegure, hermanos, podemos mirar que necesita dar frutos. Frutos también que el nombre del Señor sea glorificado a través de su testimonio. ¿Creen que Daniel, hermanos, no era un testimonio vivo que había permanecido en Cristo o en Dios? Amén, hermanos. Y aun cuando sus enemigos o aquellos que lo acusaban buscaron las formas de dañar a quién, hermanos. A Daniel le buscaron. ¿Por qué? ¿Porque le estimaban? Porque tenían envidia de Daniel, porque Daniel lo habían puesto en un lugar alto, pero no era porque él tuviera la capacidad, sino porque Dios lo había capacitado. Y entonces miramos que también asegurarnos que estamos en Cristo al reflexionar en el Espíritu que tiene autoridad de gobernar dentro de nosotros. Entonces, tenemos que asegurarnos que estamos en Cristo al reflexionar en el Espíritu que tiene autoridad de gobernar dentro de nosotros. Y aquí viene otra pregunta, hermanos. ¿Qué espíritu es el que nos está gobernando? ¿El Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios dice, el Espíritu a la verdad está presto para hacer lo bueno, pero la carne, hermanos, ¿o qué tipo de espíritu es el que gobierna nuestra vida o está gobernando nuestra vida? ¿Cuál es el espíritu, hermanos? Y miramos que tiene autoridad sobre nosotros. Dice, asegurémonos que estamos en Cristo al reflexionar en el Espíritu que tiene autoridad de gobernar dentro de nosotros. ¿Usted está dejando que el Señor lo gobierne a través de su Espíritu? ¿O está luchando, hermanos, para que lo contrario de lo bueno trabaje en su vida? ¿Verdad? ¿Y qué es lo contrario a lo bueno, hermanos? Pues lo malo, ¿verdad? El Espíritu que tiene autoridad. A través de la palabra miramos que los apóstoles hacían ¿qué, hermanos? ¿Eran discípulos de quién? Eran discípulos del Señor, y por lo cual también dejaban que el Espíritu del Señor los gobernara haciendo su obra. No solamente cuando se encontraba el Señor, sino porque también Él les encomendó, dijo, yo los voy a enviar a predicar, a compartir el Evangelio, pero no tengan miedo, yo me voy a ir, pero os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si dejamos que el Señor nos gobierne, hermanos, entonces daremos aquellos frutos que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Por lo contrario, hermanos, donde estemos, ¿qué seremos nosotros, hermanos? Probablemente piedras de tropiezo para todo aquel que quiera acercarse al Señor, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿y este es cristiano? Imaginemos a Daniel y que Daniel no se sujetara a la autoridad. ¿Y quién era su autoridad? En lo terrenal, hermanos. Nabucodonosor, ¿verdad? Miramos que Daniel era un hombre a través de su testimonio que glorificaba a nuestro Dios. Entonces, pero el espíritu que tenía y que gobernaba a Daniel era el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el poder de Dios obrando en su vida. Cuando nosotros, hermanos, no dejamos que la autoridad de nuestro Dios gobierne nuestra vida, también dan evidencia de todo eso.
¿verdad? Ahora, pero tenemos que asegurarnos, o sea, asegúrate. Y cuando yo a veces le digo a mi esposa, asegúrate de que los niños se pongan el cinturón de seguridad cuando van a montar. El cinturón está ahí, hermanos. ¿Cierto o no, hermanos? ¿O quién maneja sin cinturón ahí? No, está el cinturón, pero usted se tiene que asegurar que se lo ponga, hermanos. Porque ese cinturón de seguridad, ¿qué puede hacer en su vida? Puede salvarle la vida, hermano. Ahora, nosotros asegurémonos que estamos en Cristo, porque de Él, ¿qué manda, hermanos? Manda la vida, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros nos aseguramos que estamos en Cristo, entonces tendremos vida, ¿verdad? Ahora, ese es el objetivo de la lección. Daniel capítulo 6, verso 36. Vamos a leer esta parte y, hermanos, espero que no me atrase mucho, ¿verdad? Porque Daniel capítulo 2, verso 36. Y voy a pedir, hermanos, que como yo soy el maestro de la escuela sabática, ¿verdad? Significa que yo no lo voy a hacer todo, así que los alumnos tienen que ayudarme. Vamos a comenzar la lectura, hermanos, desde la parte de atrás. Por eso pido que los que no tengan su Biblia, por favor, se acerquen a los hermanos de reverencia, levanten la mano y les hagan pasar una Biblia. Entonces vamos a leer desde la parte de atrás de esta banca de mi mano izquierda y al fondo por donde está nuestro hermano David. Vamos a comenzar la lectura de Daniel capítulo 2, verso 36. Y así vamos a venir hasta terminar, hermanos. Un verso cada uno y vamos a regresar hasta donde nos alcance. Adelante, hermanos. Allá vamos a comenzar a la banca de donde está nuestro hermano David, a la parte de atrás. Si nuestro hermano les pueden ayudar para encontrarlo. Daniel capítulo 2, verso 36 al 49. Así que preparemos, hermanos, la lectura. Para poder escuchar, hermanos, vamos a guardar silencio cada vez que se vaya levantando algún hermano con el verso y así podemos avanzar. Amén, hermanos. Adelante, hermanos. Daniel, verso 36 dice, este es el sueño, también la interpretación de él y iremos en presencia del rey. Ahí vamos a continuar la lectura. Se van pasando el micrófono, hermanos, rapidito para que no nos atrasemos mucho. Dice el 37, tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. 38. Y Siguiente. donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra.
Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. 41. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, más habrá en el algo la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 42. Y por ser los dedos de los pies es parte de hierro y parte de barro cocido. El reino será en parte fuerte y parte frágil. 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 44. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en los porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciese presentes e incienso. 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente Dios nuestro Dios es Dios que revela los misterios, pues ha puesto a revelar sus misterios. El 48. Entonces el rey, agradecido a Daniel, le dijo muchos y grandes dones. Úsale por gobernador de toda la provincia de Babilonia y por el príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiese sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach, Abednego y a Daniel, que estaban en la corte del rey. Amén, hermanos. Muchas gracias por la lectura. Tomen sus lugares, hermanos. ¿Qué es lo que nos llamó la atención, hermanos, de esta lectura de Daniel? ¿Cómo comienza, hermanos, en la lectura? Dice: este es el sueño, también la interpretación de él iremos en presencia del rey. El profeta Daniel, hermano, o Daniel, miramos que estaba revelando, ¿qué, hermanos? Estaba revelando el sueño, la interpretación del sueño. Miramos cómo también el rey, hermanos, a mí lo que me impacta, lo que habla Daniel, hermanos, es como Daniel podía interpretar los sueños, hermanos. Era por la capacidad que él tenía, sino porque Dios se lo había concedido. Y miramos que le dice al rey Nabucodonosor: si bien tú eres rey y eres un rey grande, ¿verdad? Pero ¿sabes quién te ha puesto y te lo ha concedido? Es el Dios, es nuestro Dios. Y miramos por qué, porque Él es el Dios de dioses, porque como Él no hay otro. Y miramos que también dice: tú gobiernas
tú tienes gobierno, pero es el Señor que te lo ha permitido. Miramos que el que lo había permitido engrandecerse en Nabucodonosor era nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con Nabucodonosor a través del tiempo, hermanos? Se engrandece, ¿verdad? Se enaltece. ¿Y qué hace lo que hace el Dios con él? Lo humilla. Pero miramos a través de la lectura de estos versos, Daniel, hermanos, dice que entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Verso 46. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Qué es lo que hace el rey, hermanos, con Daniel? Entonces el rey engrandeció ¿a quién? A Daniel. Y Daniel, hermanos, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que le pide al rey, hermanos? Nabucodonosor. ¿Interviene por quién? Por los amigos, por Sadrach, Mesach y Abednego, que los pusiera, ¿verdad?, al frente también. Y miramos cómo el testimonio de Daniel, hermanos, Dios engrandece a Daniel, lo pone en un lugar alto. Pero también Daniel, hermanos, interviene por quién? Por otros, ¿verdad? Para que estén. Y Daniel sabía que el testimonio de ellos, hermanos, también era verdadero, el testimonio. ¿Alguien que tiene un comentario, hermanos, a través de esta lectura? Algo que le haya llamado la atención, que le haya impactado lo que leímos a través de esta lectura. ¿Alguien quiere compartir, hermanos, un comentario? Nuestro hermano Manuel. Vamos a ir buscando, hermanos, Filipenses capítulo 2, versos 5 y 11, mientras nuestro hermano está en... Sí, como pasa, hermanos, lo que quiero decir es de que a Daniel no fue fácil, ¿verdad? Porque cuando ellos se lo llevaron cautivos, y a sus amigos también, ellos tuvieron que aprender una nueva lengua, un nuevo idioma, ¿verdad? Que muchas veces a nosotros que estamos aquí también nos ha pasado. Todos los que hemos venido de otro país, pues también nos ha tocado a nosotros aprender otro idioma, ¿verdad? Y eso hay que verlo. Y también él fue muy obediente primeramente a Dios, ¿verdad? Porque dice que el rey había dicho que no se doblara las rodillas delante de ninguna imagen o ningún Dios. Y sin embargo él se mantuvo creyendo en el Dios que usted y yo le creemos también, ¿verdad? Le siguió pidiendo y dice que oraba 3 veces al día, ¿verdad? O sea que lo que quiero decir es que nosotros, por lo más que si algún día nos llega a pasar, ¿verdad?, que nosotros sigamos creyendo en nuestro Dios, no tenemos por qué nosotros decir, no, yo hasta aquí dejo y que Dios mire a ver qué hace. Tenemos que seguir creyendo y pidiéndole a nuestro Dios, aunque la situación la miremos oscura, pero sabemos que Dios está con nosotros. Amén, hermano, muchas gracias. Nuestro hermano habla acerca de nuestra fidelidad ante nuestro Dios, ¿verdad? Estando en cualquier situación, ¿qué es lo que nuestro Dios espera de nosotros, hermanos? Que seamos fieles. Donde nos encontremos, hermanos, seamos fieles. Daniel, sin duda alguna, no lo tenía tan fácil, hermanos. Recordamos que Daniel, cuando usted tal vez lo ponen en un lugar, ¿qué es lo que hay, hermanos? Pues hay envidia. Pero sin duda, hermanos, Daniel confiaba en el Señor, ¿verdad? Que el Señor lo iba a dirigir como lo estaba haciendo. Y era Dios que lo permitía, hermanos. Era nuestro Dios que le permitía a Daniel también, ¿verdad?, de alcanzar gracia delante de los ojos de Nabucodonosor. Nuestro Dios le da la revelación y la interpretación a Daniel. Pero, hermanos, Daniel no era cualquier persona como nosotros. No, era un hombre entregado al Señor, un hombre que confiaba en Dios. Nuestro hermano tocaba acerca de ese edicto que se había, ¿verdad?, de hecho, a través de que todos iban a doblar la rodilla ante la estatua que se había construido por un edicto que había firmado el rey.
Y tal vez no se dio cuenta, pero en esta parte estaba tal vez haciéndole un daño a Daniel. Pero también miramos que el plan divino de nuestro Dios era que todos le reconocieran. ¿Qué pasó después, hermanos, cuando fueron echados? Bueno, una en la fosa de los leones, ¿verdad? El Señor cerró la boca de los leones. Nabucodonosor, ¿verdad? También, bueno, ya con el edicto son llevados ¿a qué? Al horno de fuego. Pero ¿quién, hermanos, se engrandece ahí? Pues el nombre de Dios es engrandecido por el testimonio de Daniel, porque estaba en Cristo, porque estaba en Dios y confiaba que aún cuando el Señor no lo rescataba, ¿qué iba a pasar con ellos? No iban a servir al Estado. Y si aún así no fuere, dice, bueno, es la voluntad del Señor. Ahora, vamos a miramos a Daniel, hermanos, cómo Daniel es levantado, puesto en un lugar, y Daniel también intercede para que sus amigos, para que los demás puedan estar al frente gobernando, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Filipenses capítulo 2, 5 y 11. Así que no voy a comenzar de allá atrás, hermanos, voy a comenzar de aquí enfrente ahora, la banca. Nuestras hermanas van a compartirnos Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Y aquí vamos a mirar miramos a Daniel, y ahora vamos a mirar a quién, hermanos, a Jesús, a través de lo que la palabra nos dice en Filipenses capítulo 2, 5 y 11. Dice, haya pues en vosotros este sentido también en Cristo Jesús. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Y el 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. 9. Por lo que Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Entonces miramos aquí, ya miramos a Daniel y ahora miramos al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya en nosotros, hermanos, aquellos que hemos creído, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo, hermanos? Dice que el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual, sino que se despojó de sí mismo. ¿Y qué más nos dice? Y no se aferró, hermanos, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. ¿Y qué es un siervo, hermanos? Aquí esta pregunta está muy interesante. ¿Qué es un siervo, hermanos? ¿Un servidor? ¿Un sirviente? El siervo, hermano, se somete a la voz de su amo. Si le dice, ve para allá, va para allá. Si se carga esto, lo carga. Ese es un siervo que escucha la voz de su Señor. La pregunta, hermanos, ¿cuántos de nosotros somos siervos? Nosotros nos entregamos a la voluntad de nuestro amo, o aún hacemos nuestra voluntad. Si la palabra de Dios nos dice de este camino, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a agarrar otro atajo para llegar más rápido, ¿verdad?
Y miramos a través de las lecciones la puerta estrecha y la puerta que está amplia. Dice que hay caminos que a nosotros los hombres nos parece que pues son rectos para nosotros, pero para Dios no, hermanos, son caminos de muerte que nos llevan a muerte. Por eso es que miramos a Daniel, miramos a Jesucristo, hermanos, dice que, y el apóstol Pablo nos dice que tengamos este mismo sentir. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló al venir a la tierra, hermanos. Se humilló al estar a la presencia de Dios y descender. ¿Para qué, hermanos? Para salvarnos, para ser obediente a su Padre. Hasta la muerte, y la muerte, hermanos, la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó, Él le dio un lugar alto, hermanos. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Porque Él, siendo Dios, se humilló. Porque Él, estando en la presencia del Señor, desciende a una tierra, a un mundo de pecado, donde Él cargó nuestras culpas, Él cargó nuestras cargas. Y por eso miramos que a Él, hermanos, se le rinde culto, se le rinde, ¿verdad? De toda la tierra, dice, está los que están en los cielos y en la tierra debajo de los cielos, confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿A quién le da la gloria, hermanos, nuestro Señor Jesucristo? Al Padre, al venir ser obedientes. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida, también la gloria, hermanos, es para quién? Para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguien que quiera tener un comentario, hermanos, en base a las dos lecturas que hemos tenido? Yo sé que a veces, hermanos, dejamos los mejores comentarios o lo bueno al final, pero comencemos, hermano. Yo, por lo que vemos aquí, que Daniel interpreta un sueño, que no había nadie que lo pudiera interpretar. Pero fueron llamados todos los sabios de Babilonia y ninguno pudo. Pero alguien dijo, ahí está uno de los hebreos, y dice que él pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor veía una estatua grande, cabeza de oro, y Daniel le dice, tú eres la cabeza de oro. Y viene, dice, el pecho otra vez de plata, porque después de ti se levantará otro reino que es de plata, y viene el de bronce, se levantará otro reino diferente a ustedes, y viene el cuarto reino que es de barro cocido, pero que no tiene alianza. Ahora bien, estamos viviendo en el cuarto reino. De este reino ya no habrá otro reino. Estamos seguros que al terminar este reino vendrá el quinto reino, que es el quinto reino de Cristo. De esto está hablando la profecía de Daniel. Eso nos damos cuenta que nosotros no esperamos otro reino. Este reino se está siendo gobernado ahora, ¿por qué? Por un gobierno, hermanos, que antes era de emperadores, ahora es un gobierno papal, que es el último reino. Terminando este reino, viene el quinto reino, que es el reino de Cristo. Solamente, hermano. Amén, hermano, muchas gracias por su comentario. ¿Algún hermano o hermana que quiera comentar? Si no, vamos a pasar a lo que es la meditación, que ahí yo creo que también podemos comentar, hermanos, hermanas, acerca de esta lectura. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica, si nos puede ayudar, hermana, con la primera parte de la meditación, hasta donde dice su juicio final. Solamente. Dice, mediten esto. Al igual que la historia de David y Goliat, la historia de Daniel es una batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Daniel es un tipo de Cristo y Babilonia es un tipo del anticristo. El primero tiene el espíritu de humildad y gracia, el segundo tiene el espíritu de autogloria y desafío. Nabucodonosor vaciló en esta guerra por su alma. Daniel es como José. Ambos eran esclavos judíos que representaban
que respetaban a sus reyes gentiles y les servían con tanta fidelidad que fueron exaltados a posiciones reales en sus reinos. Dios usó a José para extender su gracia a Egipto antes de que Moisés pronunciara su juicio. De la misma manera, Dios usó a Daniel para extender su gracia a Babilonia antes que profetizar su juicio final. ¿Un breve comentario, hermano? Pues hermanos, sí, aquí nos da un resumen, ¿verdad? De cómo Dios ha usado a estos dos grandes, ¿verdad? De sus escogidos, ¿verdad? Tanto como a David o a Daniel, a José, ¿verdad? También menciona. Y pues a mí también me llama la atención, hermanos, del carácter de estos escogidos, de estos hombres escogidos por Dios, ¿verdad? Como decía usted, ellos hallaron gracia, hermanos, y pues lo mismo nos tiene que pasar con nosotros, ¿verdad? De no ser desafiantes en cuanto a lo que Dios quiere decirnos, hermanos. Decirlo con humildad y con esa fidelidad que hay para con Dios. Sé que nosotros, dice, el objetivo de la lección, dice, asegurarnos que estamos en Cristo. Tenemos que asegurarnos, hermanos, que la vida que estamos llevando pues refleje a nuestro Señor Jesucristo tal como lo hicieron estos hombres, ¿verdad? Con esa fidelidad. Y no esperemos ser exaltados, hermanos, en la iglesia o en qué posición nos encontramos. No, hermanos, eso sale sobrando. Sino que Dios nos exalte con nuestra vida, con los frutos, con lo que la iglesia está haciendo, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo, los que estamos aquí, queremos ser, pero exaltados por nuestro Dios. Así que esta es una lección muy bonita y me llama la atención lo que leímos en Daniel, ¿verdad? Esa humildad de él, de hablar ante un rey, hermanos. Ahora, ¿cuál es el que nos gobierna? Pensemos, ¿verdad? ¿Quién nos está gobernando? ¿Quién es nuestro amo? Como decía el hermano. Entonces, ser desafiantes con nuestra vida, con lo que hablamos. Y sobre todo, hermanos, así como hablamos, tenemos que accionar, ¿verdad? Creo que eso tiene congruencia y pues queremos ser siempre enaltecidos por nuestro Dios. Gracias, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias. Miramos cómo tanto el texto, hermanos, como el objetivo de la lección nos habla que en la meditación, nuestra hermana leía, Nabucodonosor vaciló en esta guerra por su alma. ¿En qué vaciló Nabucodonosor, hermanos? ¿Cuál sería, qué es lo que falló Nabucodonosor? Se engrandeció, ¿verdad? Él mismo. Pero, ¿será que todos luchamos esta guerra, hermanos? ¿O no? Hermana Mónica, esa es la pregunta, hermano. A ver, ahorita lo vamos a... Y vamos a mirar algo muy bonito, hermanos, porque antes de que el Señor emitiera un juicio a Nabucodonosor, ¿qué es lo que hace, hermanos? ¿Qué es lo que hace nuestro Dios? Extiende su gracia, hermanos. Primeramente extiende su gracia. Y después, hermanos, viene ¿qué? El juicio. A nosotros de la misma forma, nuestro Dios extiende su gracia. Hebreos capítulo 1 dice que Dios ya habló en otros tiempos a través de los profetas y en estos tiempos nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué se está extendiendo nuestro Dios a nosotros, hermanos? Su gracia. Pero después va a venir ¿qué? El juicio. Juan 3, 16, 17 dice, pero dice Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero también dice que a todo aquel que no creyere, también ya es condenado. ¿Verdad? Extiende su gracia, pero también va a venir ¿qué? Su juicio. ¿Sí, hermana Mónica? Un comentario. Yo creo que así como usted dice que vaciló por su alma, hermano, es porque entró en él, ¿verdad? Ese como esa autogloria, se podría decir, ¿verdad? Y él en esa construcción de esa, ¿qué hizo él? Una estatua, ¿verdad? Como una estatua y como que él pensó, ¿verdad? Esto no tiene fin, mi reino es el poderoso, yo voy a poder. Y entonces ahí estamos mal, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que lo podemos hacer todo y que somos los mejores y que nadie nos va a quitar de donde estamos, ¿verdad? Y eso pienso yo que corremos el riesgo, ¿verdad? Con nuestra alma. Muy bien, hermano. Muchas gracias por su comentario, ¿verdad?
Entonces, vamos a pasar a otro párrafo. Después, si alguien tiene un comentario, hermanos. La historia de Daniel comienza en el capítulo 1 con la orden de Nabucodonosor de que los nuevos esclavos reales comieran la comida del rey durante 3 años. No vemos ninguna rebeldía de parte de Daniel en su humilde petición de tener una prueba de 10 días. El amable espíritu de Daniel persuadió al siervo del rey. Y el resultado hizo que Daniel y sus 3 amigos obtuvieran su propia dieta por un periodo de 3 años. Esa fue una victoria, no en poder, sino en un cambio de corazón y mente de sus captores. ¿Cómo lo pidió, hermanos, Daniel? ¿Será que se rebeló? ¿Será que su actitud? ¿Qué es lo que hace? Los adolescentes estaban estudiando un texto, ayer mi hijo lo repetía, y decía: sea vuestra palabra sazonada, ¿con qué, hermanos? Con sal, para que podáis responder. Hermanos, ¿cómo es nuestra palabra cuando nos mandan a hacer algo? Cuando el patrón nos manda a hacer algo, hermanos, incluso cuando aquí nos mandan a hacer algo, ¿somos obedientes? Pues tenemos una guerra también como Nabucodonosor. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Y a veces el hermano Gavino nos dice: hermano, le toca, ¿qué le toca, hermano? Pues limpiar los baños, hermano. Es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio. Hermano, pues no tengo tiempo, que no haga otro. Ya me voy, hermano, tengo prisa. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, pero sin duda nuestro Dios nos ayudará cuando nosotros nos entreguemos, nos sometamos a la voluntad, cuando seamos esclavos, ya no al pecado, sino a quién, hermanos, a Cristo, a nuestro Dios. Miramos que Daniel era un esclavo real, no era cualquier esclavo, hermanos. Y nosotros tampoco no somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Pero por lo cual tenemos que comportarnos pues a la altura. Daniel persuadió al rey, al siervo del rey. El resultado hizo que Daniel, hermanos, y sus amigos obtuvieran esa dieta que Daniel había pedido. Entonces miramos cuál fue el cambio, hermanos. Un cambio de actitud de parte del siervo del rey hacia ellos. No solamente dice, sino un cambio de corazón y mente de sus captores. ¿Verdad? Algo, ahora los estimaban, los miraban de diferente forma. ¿Alguien quiere comentar, hermanos, acerca de este párrafo? Adelante, hermano. Nuestros hermanos, bienvenidos de Atlanta, Georgia, ¿verdad? Bienvenidos, hermano. Paz a todos, hermanos. Desde el principio de la escuelita, no sé si se acuerdan de todas las clases que hemos tenido de esto. Hemos visto a Jesús a través del Antiguo Testamento. Yo creo que cuando comenzamos la escuelita decimos para hoy de que nos vamos a dar cuenta de que Jesús era revelado en los Antiguos Testamentos. Y así nos lo hemos estado viendo. Ahorita estamos viendo Daniel y el Hijo del Hombre. Tenemos que centrarnos en este título aquí de que Daniel era como un tipo de Jesús manifestado en ese tiempo, era como un reflejo de Jesús en ese tiempo. ¿A qué se refiere? A de que Daniel fue llevado a, por ejemplo, decir, esclavitud en Babilonia, y Jesús vino aquí a esclavizarse en este cuerpo humano por nosotros, mas nunca se contaminó. Igual, Daniel nunca se contaminó con la comida del rey, nunca se involucró en las cosas malas que hacían todos los políticos en ese tiempo. Jesús vino aquí igual, mas nunca se contaminó, permaneció recto. Y podemos entender eso a través de Daniel, de que nunca se contaminaron con este mundo, y así debimos ser nosotros. Amén, hermano, muchas gracias. Gracias por su comentario. Como les digo, sin duda, hermano, nos ayuda, ¿verdad?, a ampliar lo que estamos y enfocarnos en lo que estamos estudiando. Miramos entonces cómo nuestro Dios, hermanos, se ha venido mostrando
nuestro Dios, su misericordia, su gracia, primero, ¿verdad?, hacia la humanidad, enviando a su Hijo Jesucristo. Miramos que Daniel, hermanos, se asemeja al Hijo del Hombre, a nuestro Señor Jesucristo, en la obediencia, en su humildad. Miramos que, hermanos, el Señor fue entregado y fue llevado a la cruz, tomando nuestro lugar. Voy a pedir a nuestro hermano Wilfredo si nos puede ayudar con la lectura, donde dice en Daniel, hasta, dice, sino en el Espíritu de gracia de Dios. ¿Verdad? Muchas gracias. En Daniel 2 aprendemos de parte de Nabucodonosor que él tuvo un sueño en el cual una roca, Cristo, destruía su reino de Babilonia, la estatua, y establecía un reino que habría de durar para siempre. Esta fue una advertencia de gracia de parte de Dios para Nabucodonosor, para que abandonara su inútil búsqueda de autogloria y que abrazara la segura esperanza de glorificar a Dios para siempre en su reino eterno. La estatua de la visión representaba al espíritu anticristo del orgullo humanista de ser como el Altísimo. En ella, Nabucodonosor era la cabeza de oro que tiene por debajo imperios inferiores con metales inferiores. En Daniel 3, Nabucodonosor construye una estatua, pero la hace completamente de oro. Esta es una declaración desafiante que indicaba que su reino no tendría fin. Él intenta deificarse a sí mismo, forzando a toda la gente a que se postrara y adorara a su imagen. Este evento prefigura al anticristo final en Apocalipsis. Sin embargo, Dios, en su gracia, no destruyó a Nabucodonosor. En vez de eso, Él rescata a los amigos de Daniel cuando el rey trata de quemarlos vivos por no postrarse. Cuando Nabucodonosor ve por sí mismo la salvación de Dios, él se humilla y da orden a todo su reino para que adoren al único y verdadero Dios. Esta, por supuesto, fue otra victoria sobre Babilonia, no con el espíritu de fuerza, sino con el espíritu de gracia de Dios. Amén. ¿Comentario? ¿Algún comentario? Solamente para abonar lo que ya nuestro hermano mencionaba. Y es que, al igual, hermanos, que José, Daniel y nuestro Señor Jesucristo, debemos de aprender mucho de ellos. Ellos vivieron en el mundo, pero el mundo no vivió en ellos. Y eso es lo que hace especial a estos hombres. Porque en el caso, hermanos, del texto de memoria, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esos dos espíritus pelean cada instante de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones. Ahora, ¿cuál de esos dos espíritus gana? Pues lo reflejamos con nuestro vocabulario, con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio. Con eso damos evidencia qué espíritu está ganando en nuestro interior. Y en el caso de Nabucodonosor, hermano, Daniel le dijo: tú eres rey de reyes, pero no porque tú seas bueno, sino porque el Dios Altísimo te lo ha dado. Tú tienes dominio porque Él te lo ha dado. Entonces, hermano, ¿qué quería decirle Daniel con eso? Sé humilde, no seas soberbio. Lo que tienes no es por el poder de tu ejército, es porque Dios te lo ha dado. Pero a aquel hombre se le olvidó, hermano. Aquel hombre se le olvidó y dijo: bueno, y no es esta la gran ciudad que yo he levantado con mis propias manos. ¿Qué pasó? Se enalteció y Dios lo humilló. En el caso de Jesús, hermano, es el antitipo, ¿verdad? Es algo contrario. Y él dice que no escatimó a ser a manera de Dios, sino que se despojó de toda su gloria y vino a tomar forma de siervo. ¿Qué tuvo como final eso? Que fue exaltado, hermano. No por el hombre, sino por su Padre. Y a veces nosotros, hermanos, tratamos de agradar más al hombre, lo que nos va a decir el hombre, lo que piense de nosotros el hombre, y tomamos en poco la exaltación que más debería de importarnos.
la exaltación que viene del Padre, por ser hijos obedientes, así como estos hombres lo fueron. Una meditación, hermanos, es de que qué espíritu está ganando en nuestros corazones día tras día. ¿El de la soberbia como Nabucodonosor o el de la humildad como nuestro Señor Jesucristo? Amén. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Dice, cuando Babilonia cayó en el año 539 a.C., el rey persa Darío estableció 120 príncipes con 3 presidentes para gobernar. Debido al excelente espíritu que moraba en él, Daniel fue nombrado presidente sobre todos. Pero nuevamente Daniel, hermanos, es puesto en un lugar alto por el rey Darío. Igual que los fariseos del tiempo de Jesús, también los subordinados de Daniel buscaban la forma de destruirlo. Sin embargo, al igual que con Jesús, no encontraron falta en Daniel. Así que engañaron al rey Darío para que firmara una ley irrevocable que condenara a Daniel al foso de los leones. De igual manera, la ley de Dios condenó a Cristo a la cruz. Y así como Pilato en el juicio de Jesús, también el rey Darío trató en vano de librar a Daniel. Daniel fue sepultado en el foso de los leones. Una roca fue puesta en la entrada y fue sellada. En el caso de Jesús, ¿verdad? También. Muy temprano a la mañana siguiente el rey corrió hacia la tumba y Daniel, sin daño alguno, ¿qué fue, hermanos? Fue resucitado. Ni un solo hueso de su cuerpo fue quebrado. Miramos eso, ¿verdad? También lo que la palabra nos dice en Jesús. Luego el rey dio la orden de que aquellos que habían acusado a Daniel falsamente fueran lanzados en el foso. Y los leones de inmediato trituraron todos sus huesos. La misma batalla la batalla de autogloria y desafío que guerreaba dentro de Nabucodonosor es la misma que se debate dentro de nosotros. ¿Será así, hermanos? Igual que en el rey, la gracia y la presencia de Dios nos da tiempo ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Nos arrepintamos antes que su juicio venga. Y arrepentirse es, hermanos, ¿qué es arrepentirse? No volver a hacerlo, no volver atrás. Porque el Señor, hermanos, está hablando, está su gracia. ¿Y cuál es la gracia de nuestro Dios, hermanos? Que hoy en la mañana, hoy está hablando nuestro Dios a través de su palabra. Y esa es la gracia que se extiende a cada uno de nosotros. Como le dijeron Jesús a la mujer, vete y ya no peques más. Vamos a salir de aquí, hermanos, pero no vamos a seguir viviendo de la misma forma. Por eso necesitamos asegurarnos que estamos en Cristo. Vete y no peques más, hermanos. Usted se va a ir, va a tomar su camino, pero ya no lo haga más. Ya no haga más. Porque la gracia de Dios se extendió con Nabucodonosor, con los reinos incluso que vinieron después de Nabucodonosor, y nuevamente se sigue extendiendo su gracia de nuestro Dios hacia nosotros. La misma batalla de autogloria y desafío que guerreaba dentro de Nabucodonosor es la misma que se debate dentro de nosotros. Igual que el rey, la gracia y la presencia de Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos antes que su juicio venga. Esa es la historia de la Biblia, la cual continúa con Daniel y se conecta con Jesús. La más grande historia jamás narrada. Qué bonito, ¿verdad? Es la palabra de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a leer la reflexión para finalizar. Vamos a pedir también que los de reverencia llamen a los hermanos de la música para que puedan estar ya presentes. Hermanos, nos vamos a ir. Hermanos, los que nos visitan también, queremos decirles que el Señor, hermanos, el Señor les ama. El Señor nos ama, hermanos. Y vamos a salir de aquí, pero ya no vamos a volver atrás.
El llamado de nuestro Dios, hermanos, es de que vengamos al arrepentimiento antes de que venga el juicio de nuestro Dios. Dice la reflexión en esto: Jesús se humilló a sí mismo, dejando su gloria para convertirse en humano. Él fue escarnecido, burlado, torturado, crucificado por nuestros pecados. Ahora Dios lo exaltó a los sumos para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que la gloria de Dios, para gloria de Dios Padre, el que se exalte será humillado, y el que se humille será exaltado, hermanos. Que el Señor, hermanos, nos permita ser humildes, ser obedientes. No solamente, ¿será que podemos ser obedientes a Dios y desobedientes con nuestros amos? No, ¿verdad? No se puede. Si a Dios, que no le hemos visto, queremos obedecerle, y a la gente que está a nuestro lado no obedecerle, ¿no será que se contradice, hermano? Sí, ¿verdad? Tenemos que, hermanos, analizar que el Espíritu de Dios viva y more en nosotros y que demos frutos de arrepentimiento. Pasa a nosotros.